Y amigos de Lights Magazine, ¿cómo están? Estamos en Impulsores del Progreso. Ustedes saben que nos gusta entrevistar a impulsores que nos ayuden a tener una visión más clara de lo que es la vida empresarial. Y por ello me encuentro con el licenciado Mario Palos Garza. ¿Cómo está? Muy bien, Elsa, muchas gracias. Gracias por estar de nuevo en su casa, por platicar con ustedes. Yo creo que siempre tengo ese entusiasmo y de felicitarlos por el éxito de su revista y sus entrevistas. Muy interesantes todas. Gracias, licenciado Mario. Hoy el licenciado Enrique Carrillo, director del Grupo Lázaro, nos va a estar acompañando. Y justamente estamos platicando antes de la entrevista, un previo, respecto a cómo se vivió el año pasado la industria del transporte. ¿Cuáles fueron los retos que vivió Mario Palos? Bueno, efectivamente, como bien dicen, la industria del transporte era esencial precisamente porque el mundo estaba, pues bueno, vale la pena platicarlo en una pandemia. Y bueno, efectivamente el transporte viene siendo uno de los héroes para poder sobrevivir ante estas circunstancias. Pero más que el transporte y los funcionarios y los empresarios, los choferes. Los choferes fueron definitivamente las gentes estratégicas, los héroes tras bambalinas, porque realmente ellos vivían circunstancias muy extremas y de alto riesgo. Ellos tenían que trabajar, ellos nunca pudieron parar de trabajar y enfrentarse ante circunstancias en países, Estados Unidos, México, donde llegaban y se presentaban con personas o lugares donde, bueno, pues también estaba la pandemia latente. Y bueno, muchos de ellos llegaron a contagiarse, muchos de ellos llegaron a tener situaciones pues, de altísimo riesgo, pero ellos jamás pararon en esta situación. Entonces eran una de las situaciones que vale la pena subrayar, porque estos hombres tan valiosos estaban ahí siempre al pie de guerra. Y bueno, ¿cuáles otras circunstancias se presentaron ante esta situación? Bueno, pues empezaron a cerrar las plantas, las compañías, y eso viene a reducir. Los meses de abril, mayo y junio viene a tener un impacto importantísimo entre la economía del transporte, porque llegó a reducirse, imagínense, hasta más del 50% la operatividad del transporte. Entonces, había que lidiar con tener activos los operadores para que llevaran el sustento a su casa. Ellos siempre muy presentes para llevar y traer los comestibles, medicinas y todo lo que se requería en esos momentos. Y bueno, pues nosotros tratar de que esto tuviera pues una vitalidad económica. Había nosotros como empresarios que buscar la forma de que cada uno de nuestros trabajadores o ejecutivos pues llevaran el sustento a sus casas. Y eso tenía que tener un balance con el tamaño de la operatividad. Fuimos bendecidos por ser una de las industrias esenciales y bueno, tomamos el riesgo, tomamos la responsabilidad y pues gracias a Dios con historias positivas hasta el día de hoy. Eso fue como transportista. Eso fue como transportista. ¿Y como agente aduanal? Como agente aduanal, muy parecido el escenario y el resultado, porque bueno, había que documentar todas estas mercancías, pero también no podía uno tener a los ejecutivos dentro de la oficina. Bueno, pues en esta ocasión Palos Garza, agencia aduanal, tenía la capacidad tecnológica para que ellos se fueran a trabajar a sus casas. Y bueno, pues gracias a Dios les permitimos, ellos seguían trabajando desde sus casas. De un día para otro teníamos esa capacidad de infraestructura, pero y luego se presentaban otras circunstancias. Por ejemplo, pues después ellos no tenían internet en su casa, algunos de ellos, o su ancho de banda era muy lento. Sí, y circunstancias. Había que afrontar todo ese tipo de situaciones tecnológicas porque pues no había forma de parar la operatividad, ¿no? Cualquier embarque que se movía en esos días era esencial, era importante. Y nosotros teníamos que ser parte de esa cadena de responsabilidad para poder abastecer a los mercados, a las tiendas, a los consumidores y que llegara pues la comida a las familias mexicanas, estadounidenses, canadienses, donde fuera, y nosotros cumplir con nuestra parte en ese momento, porque había que involucrarse con ese momento tan crítico. Entonces había un desabasto en muchos lugares y pues el transporte y los agentes aduanales tenían que tener su participación para que las mercancías llegaran a cada uno de ellos. Nos estaba hablando del impacto económico que tuvo el comercio, el área de transportes, el comercio exterior con la pandemia, pero ¿cómo lo manejó usted? ¿Con qué temple o en quiénes se sintió más apoyado? Palos Garza, afortunadamente, hemos sabido y hemos tenido la experiencia
de saber que siempre hay factores económicos que intervienen en el balance. Y de repente hay mucha operatividad, de repente disminuye y nosotros hemos venido aprendiendo unas circunstancias. La pandemia no viene siendo ajeno a esto. Y nosotros lo que hicimos fue seguir trabajando al 100%. Pero replantearon la posición de trabajo. Replanteamos la posición de trabajo, definitivamente. Uno de ellos es lo que comentaba, muchos de ellos iban a trabajar a su casa. Los operadores teníamos que tener todo para que trabajaran con todas las capacidades higiénicas que ellos tenían que tener. Cada vez que llegaba el camión había que limpiarlo y llevarlo de químicos, al chofer cuidarlo. Me interesa mucho la logística que se manejó de Canadá a Estados Unidos para México. Sí. ¿Cómo se hizo? Imagínate que un operador llegaba a Estados Unidos y tenía contacto con gente con un alto riesgo o posibilidades de contagio, ¿verdad? Y todos sabemos que la manifestación de este virus se presentaba días después. Entonces, imagínate que ese chofer llegaba a la frontera de Nuevo Laredo y empezaba a tener contacto con nuestro personal. Entonces, nosotros teníamos que tener un bloqueo entre uno y otro con toda la seguridad e impacto. Además, la gente de oficina pues tenía miedo también, decía, es que cómo sé que este operador no viene contagiado. Entonces había que cuidar la salud. Contagiado y con mercancía. Contagiado y con mercancía, efectivamente. Que ese es el negocio. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, imagínate los gentes de almacenes, también recibir al operador, recibir mercancías, residentes de oficina, recibir documentos, recibir información. Y bueno, teníamos que nosotros tener las prevenciones y los cuidados de salud óptimos para que pudiéramos nosotros romper una barrera que existiera entre uno y otro. Entonces, sí, efectivamente, teníamos medidas extremas, efectivamente. Había grupos de gente que hubo gente que se contagió, hubo situaciones donde operadores estando en el norte se les manifestó el contagio y no había forma de moverlo porque ya estaba ahí en el momento. Entonces había que internarlo en algún lugar, en una clínica, para que pues le dieran los cuidados necesarios. Claro, y entonces había que lidiar con... Sí, afortunadamente en casi todos los casos con resultados positivos. En el caso nuestro, definitivamente en la industria hubo muchas historias, muchos antecedentes de altos riesgos que se presentaron. Y hablando del vamos a tocar el nuevo tratado comercial de México, Estados Unidos, Canadá. El TEMEC. El TEMEC. ¿Cómo lo ve usted? ¿Hubo realmente cambios o ha sido continuidad del Telecan? Fíjate que muy interesante tu pregunta. Y el TEMEC, yo creo que fue importante. La modificación del Telecan al TEMEC, las adaptaciones y ajustes que se le hicieron. El TEMEC definitivamente viene y genera un beneficio para el área de la región. ¿Qué es la región? Pues Canadá, Estados Unidos y México. Y ellos dicen, vamos reforzando que los productos sean de la región, porque ya habían llegado y ya estaban muchos participantes de otros continentes, ¿verdad? Los asiáticos, los europeos. Y qué bien que venían y participaban, pero pues quisieron reforzarlo en la región. Y eso parecía como que viniera a afectar, pero en la realidad ha venido a beneficiar y yo creo que principalmente a México. México hoy, el día de hoy, representa el socio comercial número 1 de Estados Unidos. Y México llegó a ser el número 3 hasta cierto punto, después de China y Canadá. Hoy México es el número 1 y eso trae un repunte y una importancia muy relevante para que México le dé continuidad a su crecimiento económico. México tiene mucho trabajo que hacer al respecto. Obviamente unas circunstancias como estas pues son labores gubernamentales como hacer más eficientes las estructuras corporativas y procesos de trámites ante entidades de gobierno. A veces eso pues viene entorpece y un ejemplo de ello es ahorita tenemos una carencia enorme de operadores. Eso es una de las situaciones que hablaremos más adelante de eso, pero tenemos problemas para que los operadores obtengan las licencias. Entonces, ¿cómo? Siendo tan importante y esencial el transporte, ¿cómo a un operador se le complica sacar una licencia? ¿Por la burocracia que hay en México? La burocracia y por la burocracia que hay en México, la capacidad de instituciones, la incapacidad de instituciones, faltan situaciones médicas para que el chofer pueda verificar su salud y luego obtener la licencia
y circunstancias como esas, ¿no? Entonces, México tiene que atender puntualmente pues todas esas cosas que no vengan a obstruir el crecimiento empresarial. ¿Y cómo ve el futuro de México? Hablando en comercio, en lo social y pues en lo político. México es un país que a través de los años, y eso es algo de muchos años, tiene firmados muchos tratados comerciales, más de 30 tratados comerciales. Y eso le da la apertura de ir más allá de Canadá. De tal manera que nosotros tenemos esa flexibilidad de poder atender Europa, Asia y no se diga Norte y Sudamérica. México, pues bueno, entendió que tiene como privilegio una posición geográfica muy importante. Y no se diga para efectos económicos. Entonces México, por esa parte, es bendecido. Ahora sí. ¿Y por qué no lo hemos capitalizado? Yo creo que ha faltado visión política en esa parte. Yo creo que en México existen grandes empresarios, yo creo que en México existen grandes empresas, no que lo creo, existen grandes empresas, existen grandes visiones, pero yo creo que falta definitivamente que trabaje de la mano gobierno e iniciativa privada. Y un ejemplo de ello es, tú llegas en México, tienes una innovación, una invención y quieres registrar tu patente. No, pues casi imposible, ¿verdad? Y entonces es donde el empresario o el visionario pues tiende a exportarse, ¿verdad? Claro. Y irse a países donde eso se le presente. Y no se diga Estados Unidos, que es el padre de la innovación, de levantar patentes. Todos los días salen patentes nuevas en Estados Unidos, mientras que en México es lento. Entonces, son aperturas y oportunidades que se le tiene que presentar a este joven o a este empresario que tenga el sueño de emprender algo y creer en México definitivamente. Hablando de lo económico, me mencionó lo político ahorita, y en lo social, ¿qué es lo que nos está faltando a México o acá específicamente en el norte para salir adelante? Bueno, yo creo que hay un rubro que está dicho a todas luces, que es el tema de la educación. La educación en México tiene que ser uno de los rubros más importantes y yo creo que todavía no es algo que están atendiendo como debiera. Existen grandes universidades, pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Cada día hay más jóvenes que salen al campo de trabajo, pero necesitamos elevar definitivamente el nivel de educación que existe. Y eso pues, nos va a llevar a circunstancias que compitamos en el mundo, ¿verdad? No es una fórmula mágica. Los países desarrollados lo primero que atienden es la educación. Y México yo creo que este rubro debe de sustentarlo, subrayarlo. Y yo soy un gran admirador de todos los jóvenes mexicanos porque tienen una creatividad impresionante, un entusiasmo. Una de las cosas más orgullosas de un mexicano es su capacidad de trabajo. Pero ¿qué tal si le ponemos a todo eso más educación? Y tengo la oportunidad de trabajar y soy el presidente del patronato de la UT para becar a jóvenes y trabajamos muy de cerca con la Universidad UT, pero también con la Universidad Autónoma de Tamaulipas. También trabajamos muy de cerca con el Tecnológico de Nuevo Laredo y con la Escuela Royal. Y con todos ellos interactuamos de tal manera que Palos Garza abre las puertas para que estos jóvenes vengan a emprender, a aprender, a interactuar y empezar a vivir la vida empresarial o la vida profesional. Y yo creo, tratamos de interactuar con ellos para efectos de crecimiento y tengan una visión más amplia de lo que les depara en el futuro una vez que se entren en la fuente laboral. Y yo creo que es algo que debemos de hacer todos, fomentar a nuestras universidades, nuestras principales instituciones locales. Tenemos gentes muy capaces. Yo me debo a estos jóvenes, a estos empresarios que hoy en día tenemos en Palos Garza. Esta empresa Palos Garza sin ellos pues, no fuera nada en realidad. Y yo no entendí muy bien cuál es la mecánica de uno y otro. Y qué bien que a las universidades tenemos directores y rectores muy comprometidos con la educación aquí. Y por eso me gusta trabajar con ellos, porque siento la pasión que tienen por hacerlo, pero todavía tenemos cosas por hacer. Es el capital activo
más importante de cualquier empresa. Totalmente, definitivamente. Y más en el caso de nosotros, donde es una empresa de personas. Claro. No producimos nada, no embalamos nada, simplemente son personas que están tomando decisiones en cada momento y que vienen capacitadas, preparadas y educadas. Y bueno, ahí está el secreto. ¿Por qué un empresario tiene que confiar en Palos Garza cuando otras compañías ofrecen aparentemente lo mismo? ¿Por qué se tiene que confiar en Palos Garza? Porque Palos Garza está lleno de profesionales y profesionistas de alto nivel. Y esa es la razón por la que hay que confiar en Palos Garza, porque esta empresa está conformada por gente muy capaz, muy valiosa, muy preparada, que sabe el comercio exterior, que sabe la responsabilidad de llevar un producto a la industria o a la mesa de la familia mexicana, porque nuestro rubro principal es la industria alimenticia y nuestra filosofía principal de nuestra misión está basada en que nuestra responsabilidad es llevar el sustento a las familias mexicanas y que nosotros nos comprometemos con cumplir cabalmente, con verle el tema de salud y desde luego el tema fiscal. Y por eso la industria nos ha visto y nos ha evaluado y se ha dado cuenta que sí es cierto, que hay congruencia con lo decir y hacer. Claro. Y definitivamente pues eso nos ha posicionado como una de las empresas logísticas más importantes de México. Platicábamos sobre la capacidad que había tenido durante el periodo de la pandemia y nosotros atendimos el 100% de nuestras operaciones. Y la mejor muestra de ello fue que en periodo de pandemia, Palos Garza terminó ganando premios. Y un premio, el fundamental, de una empresa de una alta exigencia de precisión, exactitud en sus declaraciones y en los tiempos de logística es Walmart. Y Walmart nos calificó en su rango de exigencia de categoría es de 99% de perfección. Bueno, nosotros logramos el 100% de perfección, aún siendo el tiempo de pandemia. Y es algo que celebramos, reconocemos, porque nos damos cuenta con eso que tenemos un parámetro que nos dice que estamos haciendo bien las cosas, que vamos por el buen camino. Siempre hay áreas de oportunidad y siempre estamos buscando mejorar. Bueno, Palos Garza es una empresa que ha venido ganando cantidades importantes de premios. Y eso es una de las cosas fundamentales de nosotros, saber basarnos que efectivamente estamos cumpliendo con lo que nosotros y es nuestra profesión. Ligado a transporte y aduana conjuntamente, yo creo que es un planteamiento para nosotros que bueno, somos una empresa que cada vez crecemos más en la tecnología, somos una empresa que estamos automatizada y definitivamente pues eso nos mantiene como una empresa de Nuevo Laredo que puede competir con cualquiera a nivel mundial. Y en el mundo de las grandes industrias ya se nos reconoce como una de las empresas, pues bueno, en México estamos categorizadas como una de las empresas, de las 100 empresas más importantes de logística. Y bueno, pero sabemos que tenemos también en el camino grandes competidores, pero lo más importante, tenemos grandes responsabilidades con la industria. En Canadá, ¿cómo nos va? Canadá es un país que bueno, ya lo destronamos del primer lugar como primer socio comercial de México. México hoy en día, como le dije hace un momento, ya es el número 1. Canadá tiene todavía sus circunstancias de pandemia. Canadá es un país de mucha actividad industrial y definitivamente es alguien a quien atendemos desde México e inclusive en Canadá. Nuestros camiones están en Canadá, circulan en Canadá y vienen con carga desde allá para México. Y bueno, es una logística muy interesante porque hay que pasar aduanas de Canadá, hay que cumplir con las regulaciones canadienses. Y bueno, pues Canadá siempre también tiene una operatividad muy dinámica. Es un país siempre en crecimiento, también es innovador, tiene una gran participación en la industria automotriz y definitivamente pues alguien que hay que atender pues, y estar muy atentos de sus necesidades y requerimientos. Nuevo Laredo se ha construido con hombres y mujeres que han estado apostando por nuestra ciudad, porque somos de aquí, orgullosamente Nuevo Laredo. Y
¿qué es lo que hace falta para hacer más sinergias y alianzas? Para a lo mejor quitarnos un poco esa apatía de cada quien jalar por su lado. Híjole, qué pregunta tan importante para una ciudad como Nuevo Laredo. Y también para Laredo, Texas, yo digo, recio y quedito, que tenemos que hacer algo rápido porque Nuevo Laredo genera y es un desarrollador de grandes jóvenes. Lamentablemente ellos tan pronto conocen que existe el mundo, se van de aquí. Entonces, los empresarios tenemos que ver la forma de generar áreas de oportunidad importantes para ellos, para que ellos sueñen, creen, desarrollen aquí en la localidad. Tenemos que fortalecer esta ciudad, tenemos que fortalecerla porque la capacidad económica, empresarial, industrial está alrededor de nosotros. Y lo voy a decir de esta manera. Si volteamos al norte, hay crecimiento exponencial. Si volteamos al sur, Monterrey, Saltillo, crecimiento exponencial. Si volteamos al oriente, Reynosa, Matamoros, está creciendo. Si volteamos al oriente, al poniente, no se diga, Piedras Negras está creciendo a una escala más rápido que nosotros. Y entonces, ¿qué pasa con Nuevo Laredo? Tenemos que aplicarnos los nuevolaredenses para generar empresas, oportunidades para toda nuestra comunidad y hacer de nuestra ciudad una gran ciudad. El World Trade Center quedó en un proyecto, o hasta ahí está. El centro de convenciones también ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Y a ustedes, los empresarios importantes de la ciudad, ¿qué se puede esperar? El centro de convenciones es un proyecto que el gobernador en su campaña prometió que traería a Nuevo Laredo. Y estamos esperando que traiga esa inversión. Eso es local. Esa es local. Esa es dinero que proviene del gobierno estatal principalmente. Entonces, ese es un compromiso del gobernador y él sigue diciendo que sí lo va a desarrollar y nosotros seguimos esperando que sí lo vayan a desarrollar. Esa es la número uno. La número dos, el tema del World Trade Center. Bueno, pues nunca se vio la inversión de los inversionistas. Entonces, pues es donde uno dice qué tipo de inversionistas es realmente. O sea, qué bien, les damos la bienvenida a todos los que vengan de fuera a invertir en esta ciudad. Ese es mi punto de vista. Claro. Que vengan inversionistas, que venga gentes, doctores, todas las personas esas que le den fortaleza a nuestra. Se necesita ese capital y esas personas preparadas, pero pues necesita que vengan como inversionistas. Claro. Y no que les hagamos todos nosotros y después ellos dicen, bueno, pues ahora sí soy inversionista, al revés. Entonces, yo digo que bienvenida a la inversión, pero con perfil de inversionistas, que vienen, construyen, que generan, educan y dan progreso a la comunidad. Te comentaba por esto porque si nos metemos a la aplicación de World Trade Center, aparece Nuevo Laredo. Aparece Nuevo Laredo. Qué bien, que se oye bien. Ojalá y vengan con su inversión, ojalá y pongan aquí que la ciudad les dé las facilidades de impuestos y de esos tipos de beneficios que se les da fiscales y todo lo demás, y el apoyo, y nosotros les aplaudiremos y nos ponemos a sus órdenes. Todo ese tipo de inversiones pues son importantes y pues esas y que vengan todas las demás. Yo sigo diciendo que es importante que venga industria de transformación. Claro. En transformación, elaboración. Yo ruego a las autoridades o a los empresarios que quieran, yo estoy seguro que la ciudad lo recibirá con los brazos abiertos. ¿El factor social más importante que ha trabajado Palos Garza es en la educación? No, no, en realidad tenemos una de nuestras labores más importantes. Bueno, la educación es una de las más importantes, esa es todo el año, literalmente. Ahorita podemos ver, trabajando aquí con nosotros, una cantidad enorme de estudiantes que vienen a hacer sus prácticas, sus aprendizajes, nosotros los educamos. Pero el otro es nuestro medio maratón. Nosotros generamos un medio maratón que tiene una labor social
y precisamente es con el propósito de cambiar culturas o costumbres. La mala alimentación, el no hacer actividades físicas. ¿Y eso cuál es el positivo? Bueno, el caso positivo, la diabetes, que México tiene uno de los problemas más grandes de diabetes, la alta presión, una de las grandes, que también se contrarresta precisamente con el ejercicio. Esa es la segunda. Entonces, el medio maratón efectivamente es una de nuestras alegrías más importantes, porque también se tiene que preparar con mucha anticipación. Pero te platico que uno de nuestros más grandes logros con eso es que sí se cobra por el evento, pero el dinero va a dar íntegro. Cada corredor que se inscribe, su aportación va a dar para una vacuna para niños del papiloma humano. Muy bien. Entonces hemos vacunado más de 20,000 niños en la comunidad de Nuevo Laredo. Qué bien. Es la única ciudad del país que vacuna a sus niños del papiloma. Es una alianza que tenemos con los Rotarios. Un gran logro. Digo, los Rotarios son gente muy entregada y Palos Garza se vio muy beneficiado de haber esa alianza, además de un apoyo de la municipalidad también, que tiene que participar, porque así lo recomiendan los laboratorios, que así sea. Entonces, pues qué padre cerrar nuestro ejercicio social con vacunar niños del papiloma. Nuestro maratón es todos los noviembres, efectivamente, en la primera o segunda semana de noviembre. Y hoy pues estamos con la incertidumbre por el tema de la pandemia que sigue todavía, pero esperemos que para entonces pues ya tengamos la oportunidad de hacerlo. Pero esa es una de las grandes labores, además de todas las otras actividades que siempre estamos presentes en cumplir y colaborar con nuestra sociedad. Algo más que no le hayamos preguntado que considere usted importante. Somos de la industria logística, transporte y aduanas. Somos una de las empresas que creemos fervientemente en las alianzas. Sí creemos fervientemente, y nosotros tenemos fuertes alianzas con transportistas. Yo tengo el cliente, pero se lo paso al otro transportista y él lo lleva, y hacemos alianzas. Y eso es un ejercicio muy sano de productividad común. Claro. Ganar. Actualmente tenemos situaciones de altos retos como comunidad. CBP mandó los vacíos por Colombia y nosotros pues estamos dialogando con ellos, tratando de manifestar los impactos que esto nos ha traído negativamente, ¿verdad? Porque sí, esto ha venido a disminuir la capacidad de las empresas transfer, que se le denomina transfer, y encarecer también y hacer más lento la operatividad. Entonces, yo creo que eso es el día a día. Como tal, el comercio exterior es un tema muy positivo para Laredo, porque cada vez está creciendo más y como lo acabamos de decir, México se convierte en el primer socio comercial de Estados Unidos, y la traducción es que esto va a seguir creciendo, ¿verdad? Esto no necesitamos ser Pitágoras para poder entender que viene una fortaleza económica para la ciudad. Queremos para Nuevo Laredo todo el mundo logístico, pero también queremos el industrial. Queremos crecer ordenadamente y tener también esa capacidad de prepararnos a estos jóvenes nuevos que vienen emprendiendo cada vez. Y yo creo que los empresarios, agentes aduanales y transportistas, es importante que hagamos alianzas, porque cada vez vienen pues muchas empresas extranjeras que son bienvenidas, pero pues si no nos ponemos nosotros a trabajar en lo nuestro, pues ellos van a terminar quedándose con todo este negocio tan interesante, ¿verdad? Entonces, pues no, yo creo que ese es mi comentario. Le agradecemos mucho que nos haya dado su tiempo, y para todo el público de ambos Laredos, porque también esto está viéndose a nivel nacional. Pero como quiera, lo que le comentábamos, y sobre todo que formar alianzas, una persona tan reconocida en el norte de México como usted, que nos invite a que tengamos la misión y la visión clara de lo que queremos. Un buen consejo igual para los chavos. O sea, bien dice que apoyen la educación. Entonces, para los chavos que nos están viendo,
¿cuál sería el mensaje de alguien que tiene experiencia y en que ha tratado con tantas personas? Para desarrollarse es que está cambiando mucho la sociedad, pero un mensaje que diga, estos valores no cambian. Yo quisiera decirle a los jóvenes que sigan emprendiendo ese sueño con el que entraron a educarse y prepararse. Es bien importante que no dejen el sueño pegado a la almohada, sino que tomen su sueño y lo conviertan en una realidad y lo materialicen. Existen un sinnúmero de oportunidades para ustedes, pero hay que nomás ponerle un poquito, una fórmula que es valor, dedicación y preparación. Y el mundo es de ustedes, solamente hay que ganárselo. Le agradezco mucho. Muchas gracias, licenciado Mario Palos Garza. Y amigos de Lights Magazine, esto fue Impulsores del Progreso. Y bueno, esperemos que les haya gustado esta entrevista. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Gracias.